Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro video más de vuestro canal Cuchillos y Navajas con sentido común. Esta vez, recuerden. Así que bueno, en este capítulo vamos a ver algo que es bastante importante, creo yo, manejarlo no a nivel experto, porque yo tampoco soy un académico del acero, ni mucho menos, no soy un ingeniero metalúrgico, ni nada por el estilo. Sin embargo, todos los que poseemos cuchillos o nos gusta lo que es la cuchillería, creo que perdón, debemos manejarlo a nivel básico, mínimo, digamos, entender un poco lo que son los dos grandes grupos de acero, los inoxidables y los altos en carbono. Y nada más que eso, o sea, yo creo que por lo menos debemos manejar esa área, ¿ok? Ahora, esta va a ser digamos, la introducción, así que si a alguien no le gusta escucharme, digamos, la introducción que hago, puede saltarse ya a donde voy a comenzar a mostrar digamos, en el PC, digamos, unos programas. En realidad es una página interactiva en la cual ustedes van a poder, digamos, buscar las propiedades de cada acero, lo van a escribir nada más y van a tener esa herramienta, digamos. También se puede usar para comparar aceros. Yo todavía no he podido encontrar cómo se usa. La verdad que la conozco hace poco, pero la quiero compartir porque es una herramienta bastante útil, creo yo. Y, y bueno, así nos ayudará también, obviamente, a comprender más o menos cómo se componen los aceros que son destinados para cuchillos, ¿ok? Así que también les voy a dejar una tabla interactiva que yo estuve creando, digamos, a partir de la base, digamos, de otra, para comparar aceros, digamos, la dureza y esas cosas, y que ustedes, está en PDF, así que ustedes la van a poder descargar y también van a poder seguir completando con aceros que son, considero yo, los más importantes dentro de lo que es la cuchillería, ¿ok? Eh, Así que, bueno, vamos a partir primero aquí. Voy a hacer la introducción, como ya les dije. Espero que no se me aburran y que me den mi like. Se suscriban los que no se han suscrito si les va a gustar o les gusta el contenido, por supuesto, para que este canal siga creciendo. También, un entre paréntesis, decir de que esto no es un video dedicado a gente profesional, digamos, que conoce exactamente, digamos, los tipos de acero y ese tipo de cosas. Este nada más es una guía para la gente que no tiene conocimientos, digamos, en aceros, no sabe, digamos, o no entiende, digamos, lo que es un inoxidable o cuál es la ventaja de un acero alto en carbono en contra de un inoxidable o viceversa, en qué situaciones, digamos, usar uno u otro. Solamente es una guía básica para entender esto. Ojo, esto es súper importante porque va a depender en gran medida también de dónde vivamos nosotros. Si nosotros vivimos en un área cerca de la selva, por ejemplo, húmeda, o en el trópico, o cerca de la playa, del mar, vamos a necesitar, digamos, aceros que se manejen mejor en esas áreas. Y esto lo estoy diciendo a modo de que si no sabes tú, digamos, proteger el acero, ¿ya? Porque, por ejemplo, los aceros que vienen recubiertos, como estos dos en este caso, que están acá, que voy a dar como muestra, que son los 1080, que vienen en IC 4, por ejemplo, y en el Condor Crotalus, perdón, 1095, que es un acero alto en carbono, necesita estar protegido si hay humedad, ¿cierto? Si nosotros no le vamos a hacer mantenimiento. La compañía de Easy, por ejemplo, optó por recubrir esta hoja pensando en gente común y corriente que no va a estar cuidando la hoja, aceitándola, secándola si es que la moja, digamos, rápidamente y guardándola en un lugar, digamos, seco para que no digamos, se nos comience a oxidar. Entonces ellos obviamente anticiparon eso y pusieron el recubrimiento en la hoja, la cual no me gusta a mí por lo menos, pero entiendo que hay gente que obviamente no sabe cuidar este tipo de hoja y por lo tanto era la mejor forma de mantener el filo útil más tiempo, ¿ya? Cosa igual pasa con otros cuchillos como el cavar, ya saben que también viene recubierto por las mismas cualidades del acero.
Eso sucede cuando son aceros altos en carbono. A ver, las ventajas que vamos a tener nosotros, por ejemplo, con los aceros altos en carbono, es que van a ser cuchillos más duros, con filos que van a retener más tiempo el filo, y por cosa contraria con los inoxidables, bajando hasta la línea del 420, que es como el más básico, digamos, de los aceros inoxidables, el más blando, por decirlo así, entre comillas. Ese grupo de aceros, por ejemplo, va a tender más a doblarse, ojo si no está bien tratado térmicamente, pero también el filo cuando comience, digamos, a perderse, ese filo se va a comenzar a doblar también. Caso contrario va a pasar, por ejemplo, con los aceros al carbono, que esos se van a partir, es decir, le van a salir algunas muescas o algún tipo de, por ejemplo, va a perder un pedacito, como por ejemplo, tal vez lo puedan ver aquí, no sé si esta cámara de este teléfono enfocará mejor que el otro o no, pero esperemos que sí. Déjenme ver si en alguna... Miren, aquí donde está mi dedo hay una muesquita chiquitita. Espero que la puedan ver. No sé porque ya casi ni enfoca esto aquí. Vamos a ver si se las puedo mostrar con otra cosa. Denme un segundito. Ahora sí. Perdón. Este, por ejemplo, tiene una muesca aquí, este acero que es un acero de 2, como ya saben los que han visto este canal y conocen. Ahí, en esa parte, hay una pequeña muesca, chiquitita. Como que el acero se salta, ¿ven? Entonces, el acero alto en carbono y aceros como el D2, por ejemplo, que son aceros de herramienta en realidad, como el 50. Sí, me parece que también son aceros, digamos, que se van a partir, se van a quebrar, digamos, ya es como que te falta un diente en la dentadura, digamos, una cosa así, ¿se entiende? En cambio, aquí en la punta también tiene aquí se puede ver mejor a lo mejor, esperemos, ahí, en esa parte, espero que se vea, también le falta un pedacito, ¿ven? Entonces, este tipo de aceros se tornan quebradizos, digamos, y eso sucede por el alto carbono, ¿cierto? Son más duros, pero también son más quebradizos. Y en el otro extremo, en el lado de los digamos, de los aceros inoxidables, como podría ser el caso del el 1.4116 de este Nieto Apache, por ejemplo, es un acero que al ser más blando va a tender a doblarse, como por ejemplo ya han visto los cuchillos chinos que hemos probado, por ejemplo, que algunos se doblan muy fácilmente. Bueno, eso la mayoría son cuchillos, algunos inoxidables como este, por ejemplo, que se dobla fácilmente, pero también tiene que ver por la fineza o la delgadez de la hoja, en algunos casos, ¿ya? No así, por ejemplo, con uno de estos cuchillos también que vimos anteriormente, que era uno bien feito, digamos, y también hicimos una prueba de este, ¿se acuerdan? Que incluso se quebró este pedazo, no sé si han visto los cuchillos chinos, que yo lo reformé acá, este era una punta, digamos, hacia arriba, ¿cierto? Y bueno, este también se dobló. Pero este se puede deber una es porque es un acero 420, un acero básico, digamos, podríamos decir, el base de los aceros de cuchillería, que es un acero inoxidable, por supuesto, pero también es un acero que no es alto en carbono y eso le da menos, digamos, retención de filo y menos dureza, ¿ok? Partamos por esa base, asumiendo obviamente que esto esté bien también, que esté bien templado, cosa que dudo, que estas hojas generalmente son, en este caso en particular de estos cuchillos genéricos, digamos, que vende AliExpress, que vende Temu, que venden en Amazon incluso. Estos cuchillos generalmente son planchas, digamos, de acero frío nomás, las cortan y después las biselan y vamos armando cuchillos, nada más. O sea, ellos no van a templar ese cuchillo por nada del mundo. Pero bueno, volviendo al tema, para que no nos salgamos del tema, tenemos, digamos, aceros, como ya dijimos, alto en carbono, que van a ser más duros, y aceros bajos en carbono, que lisa y llanamente van a ser más blandos. Pero dentro de esas áreas también hay grupos de aceros como el acero N695, que es de fabricación de Kudemann exclusivamente, tengo entendido, porque el acero, el Böhler original, digamos, el acero 690, N690, ¿ya? El N695 es una variación, me parece, de la casa Kudemann que hicieron ellos, digamos, y
para lograr una dureza extra, me imagino yo, y algún asunto de costo. Yo no tengo realmente la información exacta, pero sí sé que este es un acero exclusivo de Kudeman, el N695. Y como ya vuelvo a insistir, el N690 es como el original, por decirlo así. Este está un poquito más modificado. Ahora, este acero, por ejemplo, también es inoxidable y yo lo considero, en mi punto de vista, un muy buen acero. Es un excelente acero inoxidable, que obviamente todos los aceros inoxidables en algún punto también se pueden oxidar. O sea, no es que jamás se oxiden, es que sí se pueden oxidar, pero obviamente va a ser eso más tiempo se va a demorar que un acero alto en carbono, ¿ya? También hay que entender de que los aceros inoxidables en algunos casos se les ha agregado vanadio, en otros incluso tungsteno para hacerlos más duros sin recurrir al carbono, ¿me entienden? Para que no se oxide, pero se mantenga, digamos, una buena resistencia, pero tampoco pierda la cualidad, digamos, de que no se oxide tan rápido. Esa es la razón por la cual yo creo que ese es el punto al cual debemos apuntar nosotros, aceros que son inoxidables pero duros. Y en este caso el acero Böhler N690, que es el comercial más conocido, es un acero muy bueno y siendo un poco obviamente más costoso que el 1095 y que otros aceros altos en carbono, que el 440C, es un acero al cual debemos apuntar si queremos un buen cuchillo. O sea, el N690 es un acero muy bueno que yo siempre voy a recomendar por todos los demás, y el N695 de Kudeman por supuesto que sí también. A cambio de eso, el otro acero que podemos apuntar nosotros como un acero inoxidable alto en carbono y que no sea, que sea inoxidable, digamos, y duro, más hablemoslo así mejor, y duro, es el acero 440C, que es un acero norteamericano que es muy antiguo, digamos, esa aleación y ha durado en el tiempo, ha durado mucho tiempo, digamos, y todavía se sigue usando, se ha modificado un poco, por supuesto que sí, como por ejemplo en este cuchillo Lodra, aquí está el 440C, es un acero muy bueno, inoxidable también, y por ahí creo que anda la cosa. Este no es tan caro como el N690, pero es un acero que podemos también encontrar en varios cuchillos. Entonces, los aceros, por ejemplo, como los MOVA españoles, el MOVA 58, que es el verdadero acero MOVA español, digamos, el MOVA 58, no así este MOVA que es el 1.4116, que este es un acero alemán, ya también es MOVA, obviamente, porque tiene molibdeno. Este acero, digamos, es un acero más blando, es un acero incluso comparable al 420, que es el acero básico, digamos, que conocemos de toda la vida, ¿ya? En ese grupo se encuentra en el 420, está el grupo de AUS 8, y que esta es otra cosa que también se debe entender, porque tenemos aceros en nomenclatura japonesa, que son todos los AUS 8, AUS 10, AUS 6, tenemos la nomenclatura de 420, 440A, 440B, 420HC, y todo eso, digamos, que son la nomenclatura norteamericana. Los 5CR15, 8CR15, 8CR13, perdón, esos son nomenclatura china. También está en el otro grupo, bueno, los Sandvik, digamos, que es una nomenclatura sueca, ¿ya? Y por eso, pero tienen, digamos, equivalente, que eso lo vamos a ver después en el computador, en el programa, como por ejemplo la AUS 8 es equivalente en teoría al 8CR13, ¿ya? Más o menos, una cosa así. Pero eso lo vamos a ver en profundidad más en el computador, ¿ya? Así que también hay que entender que hay aceros de herramienta y como por ejemplo ya dije el D2, que no sé si puso un D2 acá, me parece que no. Pero bueno, pero tenemos este con D2, ¿ya? Que como ya les mostré, un acero que es muy duro, pero es quebradizo. Y tiene algo también digamos, de que sea inoxidable, pero no es tan inoxidable, por ejemplo, como un 440C, o como un MOVA, o como estos aceros que ya les mostré, digamos que son inoxidables. ¿Ok? A ver, los aceros blandos en realidad los vamos a ver y los vamos a tratar siempre de ocupar en lo que es las tareas del hogar, digamos, ¿cierto? Que son los cuchillos, por ejemplo, pueden ser los típicos Tramontina que conocemos nosotros de toda la vida,
cuchillos chinos también genéricos, como todos estos cuchillos que les he mostrado yo, digamos, durante este tiempo, digamos, los videos, y como ya dije, los MOBA, que son un grupo de cuchillos. El Sandvik 2C27 también es un acero dentro de ese mismo grupo, el acero 420, que también es un inoxidable que ocupa en este caso la compañía Mora en sus cuchillos Mora Companion. Y bueno, más que eso, nada más. Así que ahora nos vamos a ir al PC para mostrarles esta página web, digamos, y mostrarles una plantilla que hice yo, digamos, para que la podamos usar, descargarla si la quieren. Obviamente va a tener una referencia en cuanto a los aceros que les puede servir como guía, ¿ok? Así que vamos a hacer un cambio aquí y nos vemos en el PC. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Bueno, ahora seguimos con la parte en el PC y como pueden apreciar, estamos en una tabla de acero, digamos, que yo confeccioné en 50% porque esta es una plantilla que yo tomé de otra, la descargué, digamos, y digamos yo la comencé a manipular un poco y a agregar otros pocos aceros que no estaban acá en esta lista. Y bueno, espero que se pueda ver bien. Vamos a pasar primero, obviamente, a la página web. Perdón que tenga que abrir aquí y vean mi, mi fondo, pero bueno. Esta es la página que les voy a compartir, digamos, enseguida cuando termine el video. Y, y bueno, lo principal de esto es que tampoco soy un experto usando esta página. Sé que se pueden hacer acá comparativa y cosas así, pero en realidad no funciona muy bien para mí, por lo menos. Así que bueno, yo aquí donde dice escriba la cadena de búsqueda, por ejemplo, yo solamente pongo el acero que necesito saber. En este caso vamos a usar el 420 como referencia, le vamos a poner buscar nada más, no búsqueda avanzada. Y como pueden ver acá me aparece un desplegable con todos los aceros que son, digamos, bueno, primero nos dice obviamente la composición, pero también nos marca, digamos, aquí como pueden ver los aceros que son parecidos, ¿ya? ¿Ok? En este caso, si yo me pongo a deslizar aquí esta barra, voy a llegar, por ejemplo, los MOBA. Bueno, aquí está el 420 como tal, y se pueden ver todos los demás aceros, digamos, que son comparables a él, que son, digamos, equivalentes, por decirlo así. Si yo pongo 420 me va a marcar inmediatamente acá las composiciones de cromo, que es muy alta, como pueden ver, y esas cosas que en realidad son cosas ya más técnicas que yo no voy a ahondar en eso, obviamente. Pero como dice acá, por ejemplo, al lado derecho, equivalentes propietarios, dice, o sea, todos los que lo fabrican, por ejemplo, incluso el Bowler N540, dice acá N320, acero para herramientas P108 y cosas así, se dan cuenta. Entonces, para no meternos en esto que es más complicado, prefiero yo usar, digamos, la otra parte anterior y aquí desplegarme hacia abajo, por ejemplo, hasta buscar el acero que yo considero que quiero ver. Siempre hay que ir mirando esta parte donde está la parte superior, digamos, del cuadro de búsqueda para ir viendo el acero que queremos. En este caso vamos a buscar el MOBA, ¿ok? ¿Qué les parece? Así que nos vamos a deslizar hacia abajo hasta... Mire, aquí tenemos, por ejemplo, el 420 HC, que él que se supone fabrica, digamos, o usa Book, usa Gerber en sus cuchillos, digamos, y aquí está en este grupo de 420, porque obviamente no es tan duro como se supone, porque si vamos nosotros a buscar dónde está el carbono, que en este caso ni siquiera veo acá, me parece que este lo ocupan de carbono, acá es un 0,46. Si nos vamos a la tabla, el 0,46 es poco más que el 41,16 que está acá arriba. Aquí está el carbono, digamos. Si ustedes se dan cuenta, el 420 lo usan desde en carbono desde 0,4 a 0,5. Entendamos que el carbono es el componente principal que le va a dar más dureza al cuchillo. Ojo, ¿ok? Algo que no había mencionado. En algunos casos excepcionales, por ejemplo, como acá, donde dice tungsteno, acá al último, acá en esta parte, digamos, algunos lo tienen y también les da una dureza extra, pero esos ya son aceros premium, por decirlo así, muy caros, que son
mejores que el VG10 incluso y que el modificado N695 de Kudeman, que lo puse acá yo, que a pesar de que no está como un acero comercial porque es un acero propio, lo puse acá debajito del N690 para compararlo un poco. Y como pueden ver digamos, el N690 en carbono tiene una tolerancia o ocupa anillos entre la mezcla un 1.05 a un 1.1, y el N695 en carbono ocupa incluso menos, como dice acá, un 0.95 hasta un 1.2, que es como que ellos amplían más el abanico del uso, digamos, de un mínimo mayor y un máximo mayor para ambos lados, por decirlo así. Y de cromo, como pueden ver, también es más amplio el espectro del 695, que lo usan entre un 16 y 18%, cosa que el N690 originalmente solamente usa el 17. Como pueden ver, estaría al centro de lo que ocupa el N695. Ahora, saber qué cosas le da en teoría mejor o menor. En este caso, por ejemplo, yo puedo ver que el N690 tiene un 0,1% de vanadio, y yo sé que el vanadio le confiere más resistencia, más dureza. Sin embargo, el N695 no contiene vanadio, por lo que estoy viendo acá. No, eso es lo que yo veo aquí en esta lista, digamos. Tal vez tenga más componentes que no vi, no sé, pero por lo menos lo que yo estoy viendo acá no tiene más. Si yo después lo vamos a buscar en todo caso. Bueno, vamos a irnos acá al HC, y como pueden ver acá 0,46 tiene digamos de dureza, de carbono, perdón, lo cual me dice que no está tan lejos del 420 normal, o sea, no es nada del otro mundo. Por eso les digo yo que están pagando por un cuchillo solamente por la marca, porque el acero 420 es un acero súper básico, o sea, no es un acero bueno. Si estamos hablando de cuchillo, el acero 420 es un acero muy básico. Como pueden ver acá, aquí está el MOVA, el 420 MOVA, y aquí está el 1.4116, que es el que usa Nieto, que usa muchos cuchillos españoles, usan este acero, y aquí lo están viendo ustedes. Si yo lo clico, va a estar dentro, digamos, va a dar algunas digamos, cosas más exactas sobre el mismo acero. Vamos a tratar de volver a donde estábamos. Y como les vuelvo a insistir, o sea, no tenemos que dejarnos llevar mucho por las marcas. Yo lo que quiero que vean acá también, que estamos comprando a veces solamente por la marca. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, este acero es blando. Este acero alemán, porque es un MOVA alemán, es blando. Es igual que el 420. Es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Bueno, da una información aquí adicional sobre digamos, las comparativas y este tipo de cosas, ¿ya? Y aquí, como pueden darse cuenta, aparece el 5CR15, que es el acero chino, o acero, digamos, quirúrgico, que me nombró, digamos, un suscriptor. Y como se pueden dar cuenta, no puedo mover acá el cursor. Déjenme ver si puedo cliquearlo para que puedan ver. Claro, acá en esta parte dice la dureza. Miren, aquí está diciéndome que este tiene entre 54 a 55 HRC. Y como pueden ver acá, esto dice que es equivalente chino al acero alemán X50CR MOVA 15, uno de los aceros para cuchillo de cocina más populares, los cuchillos alemanes convencionales. También mencionado, se menciona como 440A. Ok. Debe ser porque tiene un poquito más, claro, dice por ejemplo aquí que se endurece entre 54 y 56 HRC. Y cuanto más grande es el cuchillo, más blando es el acero, dice acá. Miren, eso no lo sabía. O sea que el Nieto Apache es más blando que el digamos, el otro cuchillito, el Joker, ¿no? Y dice que baja, digamos, a 54-55, o sea, un puntito menos. El acero se mantiene blando, dice, bastante resistente a las manchas. Aparte de eso, no hay mucho que decir en términos de mantenimiento de filo, dice, ¿ya? Y acá abajo, como pueden ver, se ve el desplegable de los aceros equivalentes. Aquí está el MOVA 58, que es el acero español. Ya, este es un acero español. Como pueden ver, acá lo vuelve a poner. Y acá está el 4116, que también es un equivalente. Ojo, para los que les gusta tanto, el 4116 es equivalente también. Sin embargo, tiene otras propiedades que las vamos a ver enseguida.
Y si volvemos acá a esta página, como ya estábamos recién aquí, se nos fue de foco, digamos. Tienen el CPM también el 420, que este también es un equivalente al 420 normal, por decirlo así. Entonces, bueno, esta tabla interactiva les va a ayudar mucho a entender y conocer más, un poquito más, creo yo, de aceros y ese tipo de cosas. Como les vuelvo a insistir, la idea de esto no es que ustedes se vuelvan, digamos, expertos y qué sé yo, porque no lo vamos a hacer es con una tabla solamente interactiva. Bueno, acá está el 4116, un acero también bastante usado a veces. La cuchillería dice que el acero de carbono, dice de medio de ThyssenKrupp se utiliza oficialmente en productos higiénicos, dice. ¿Higiénicos? Mira, no tenía idea. Eh, Dice que Cold Steel lo utiliza últimamente. Miren, también. Entonces, mira, es que ese es el tema. Acá hay otro, el 1.4116. Claro, que es lo mismo, el 4116. Dice presenta una mejor resistencia al desgaste que un 4. Mira, que es mejor que el 420HC. Es decir, que el 4116 o 1.4116 del Joker, cuchillo Joker que tengo yo, que el del nieto Apache que está ahí, es mejor como resistencia al desgaste que el 420HC que nos vende Gerber, que nos vende Book y todas esas marcas norteamericanas. ¿Se dan cuenta? Esto no lo sabía yo, ¿ya? Y aquí lo está diciendo. Y dice que básicamente es el mismo acero que tienes en tus Henkels o Gustofs, no sé lo que es. El fabricante no publica, dice, los contenidos exactos de algunos componentes, como sale acá, pero lo más probable, dice, es que ambos estén alrededor del 1% como el estándar. ¿Ya? Así que como pueden ver, acá obtuvimos un dato que yo tampoco lo sabía, que este 4116 o 1.4116 es mejor que el 420HC. Y todo esto, digamos, hablándolo y viéndolo en lo que son, en lo que respectan, digamos, aceros básicos, ¿se dan cuenta? O sea, este acero que está aquí debiese ser, lo vamos a corregir, le vamos a poner 1. Ahí está, MOV, y le vamos a poner MOV acá porque así lo vamos a dejar al tiro corregido. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que este acero es un poco mejor que el chino el 5CR15 que se usa mucho, que es un acero quirúrgico, como nos dijo, siempre digo yo que los dijo un suscriptor porque él fue el que me alertó a mí que era un acero quirúrgico, este 5CR15, que es muy común de los chinos, como el más básico. Bueno, hay un 3CR también, hay otros más, pero este es como el más usado. Pero este grupo, vuelvo a insistir, este grupo digamos, de aceros, hasta aquí podría decir yo, es más o menos lo mismo. Ya, el 420 como líder, por decirlo así, con la nomenclatura norteamericana, y después tenemos el chino, el alemán acá, el 420HC que también es el derivado del mismo, y el 12C27 que sería el Sambic que usa Mora, que lo doy siempre como ejemplo. Como pueden ver acá, la dureza es entre 56, 54 y 56, y supuestamente el 420HC que usa Gerber y usa Book tiene agregado un poco, como dice acá, un 0,6 de silicona, que le confiere, según ellos, una dureza de 58 HRC. Pero eso es lo que dicen ellos. Pero bueno. De aquí, digamos, en adelante, en los puntos, como pueden ver, acá nos saltamos al 6.5 puntos, así que evidentemente pasamos a otro nivel acá. Y esto tiene que ver con el 440A, es decir, del 420 pasamos al 440. Y este es un acero también inoxidable, como pueden ver acá en este desplegable que está aquí a la derecha, digamos, la segunda fila, nos dice todo. La mayoría de estos son inoxidables, a excepción que ya vamos a llegar acá al 1095 de ICE y de los cuchillos que ya conocen, que les he mostrado que tienen este acero que no es inoxidable, y también el D2 que está acá abajito, ¿ya? Entonces acá tenemos otro que llega hasta más o menos aquí, hasta Laos, y esto sería más o menos así.
este otro grupo, digamos, que es mejor que el grupo que vimos hasta el número, hasta la línea 8, el 12627. Aquí se supone que entre el 9 y el 12, donde están el 440A, el 14C28N, el 440B y el AUS 8, que en teoría el AUS 8 es equivalente al 8CR13 de los chinos, pero yo en informaciones y otras cosas que he visto me he dado cuenta que el 8CR13 MOB de los chinos es superior al AUS 8 japonés, ¿ok? O sea que tiene ventaja. Incluso se ha dicho ahora que el 8CR13 MOB de los chinos, vuelvo a insistir, es superior al 14C28N Sambic, que yo lo considero un acero bastante bueno, pero sin embargo estoy viendo acá que tampoco es que sea la gran maravilla, es un acero económico, pero tiene muy buena, digamos, yo lo considero mejor incluso que el AUS 8, yo no sé, por alguna razón yo considero que el 14C28N incluso es mejor que el 8CR, yo lo pondría debajito del 1095, pero bueno. Si nos vamos acá a esta tabla, como pueden ver, la única diferencia que tiene nitrógeno, el 14C28N, por eso tiene la N al final, que le agregan nitrógeno y eso le confiere más dureza. No tengo acá digamos, la dureza, como dice acá, así que lo vamos a tratar de buscar en nuestra tabla interactiva acá, a ver si podemos encontrar el 14C28N y nos dice qué dureza tiene, porque yo tampoco la he podido encontrar. 14C 28N, le vamos a poner acá y veamos si es que lo encuentra. Esperemos que sí. Aquí nos aparece el 14C28N, que es un acero Sambic, como pueden ver acá. No hay equivalentes. Tiene 0.62. Miren, 0.62 no es poco. Y acá yo lo tengo con, sí, 0.62. Acá están también de carbono. Vamos a ahora, digamos, a buscar algún dato extra de este, a ver qué nos pueden decir de él. Veamos, dice 14C28N Sambic, que es un acero sueco, como ya saben. Acero inoxidable sale desarrollado específicamente como acero para cuchillos y cuchillas. Inicialmente era exclusivo de los cubiertos Kershaw KI, pero ahora también lo utiliza la empresa italiana de cuchillos Nielte en sus cuchillos. Ontario ofrece una línea de cubiertos de cocina, dice acero. Recientemente están utilizando algunos fabricantes chinos. Bueno, la composición se publicó por primera vez en 2010, sin embargo era incorrecta, ya que indicaba contenidos de nitrógeno incorrecto, dice 0,55% en lugar del valor correcto, que es de 0,11. Estos datos ya no se encuentran en el sitio web oficial de Sambic, es decir, encubrieron la mezcla, por decirlo así. Y la adición de nitrógeno mejora la resistencia y la corrosión y la dureza. Dice, la dureza de trabajo recomendada por Sambic es de 55 a 62 HRC. Este es el dato que a mí me faltaba. Entonces dice, la aleación, cuando se trata de manera térmicamente adecuada, forma una estructura de grano muy fino que aumenta la retención de filo. Este acero se afila con bastante facilidad y adquiere un filo muy afilado. Sí, eso sí es verdad, por eso es tan requerido. El 62 HRC no se considera una dureza absoluta muy alta, ya que hay muchas otras aleaciones capaces de alcanzar 64 a 68 HRC inclusive. Sin embargo, a medida que aumenta la dureza, comienza a aparecer el astillado, lo que yo les comentaba, que se rompen, se quebran, y la fragilidad. Aún así, es una aleación muy decente que ofrece una combinación equilibrada de resistencia a la corrosión, estabilidad de los bordes y resistencia al desgaste y solidez. Así que, en teoría, este se puede manejar entre 55 a 62, ¿ya? Y eso, digamos, va a depender, lo vamos a poner acá, primero que nada, 55 a 62, 55 a 62, que es un rango muy amplio, el más amplio que hay acá. Es decir, puede partir desde un 420, la dureza en 420, hasta incluso superar a todos los que están acá, al N695, al N690, al D2, incluso pues si llega a 62 sería como el máximo. Pero
Lo vamos a dejar así tal como está, que yo lo marqué en verde, porque eso quiere decir que es un acero que no está definidamente en una escala que entre medio mejor que el 440C o inferior al 690, por ejemplo, porque no tiene un, una mezcla definida, por decirlo así, tal como comentan ellos, que va a depender de la adición del nitrógeno, la dureza que va a adquirir. En cambio, los otros aceros, la mezcla ya está establecida, por decirlo así, tal como ven, y en este caso el 14C28N, que es ese Sambic, está bajo, lo tienen bajo llave, pareciera, porque como saben, ahí decía que ya Sambic no está compartiendo, digamos, la mezcla exacta de este acero, por decirlo de alguna manera. Pero se sigue considerando, ojo, el 14C28N todavía se sigue considerando como un acero de mediana calidad, pero a muy buen precio, digamos. Que yo creo que anda por ahí con el 440C. Supera, creo yo, el 14C28N, que es lo que yo tenía presupuestado, digamos, al 1095. Y creo que supera por poquito digamos, al 8CR13 de MOVA. De hecho, yo lo posicionaría acá. Yo pondría esto acá y lo cambiaría de posición. Eh, lo cambiaría. Insertar una fila abajo y aquí yo lo pegaría. Ahí sí. Y esta línea la tenemos que eliminar. Ahí. Entonces ahora nos quedaría en donde debiese ser, digamos, creo yo. ¿No? Por aquí estaría bien. En esta posición. Así que, bueno, como pueden ver, seguimos avanzando en estos aceros, digamos, desde el 14C28N, quedamos como que son estos un rango medio, pero el verdadero rango medio de los aceros creo yo que comienza aquí, desde el 1095 hasta el D2, todo este grupo de aceros que ya son más altos en carbono, como pueden ver acá en esta desplegable que les puse, ya comienzan desde el 0.9 al 1.05 de carbono, y de ahí va subiendo en teoría hasta el D2, que digamos que tiene 1.4, entre 1.4 y 1.6 de carbono. Como ya hablamos y ya les comenté, esto le adhiere dureza al acero. Mientras más carbono tiene, más duro es. Pero también es más quebradizo. Por eso que hay que tener un equilibrio en esto. Y esa es la razón por la cual creo que ya en los aceros que vienen más abajo, que no los quise poner, que están el CPM B3 o 3B o aceros ya de alta gama, muy alta gama, como el que yo, digamos, sé que existen, y por supuesto que incluso de titanio, algunos que ocupan y qué sé yo, son aceros ya demasiado caros, creo yo, para cuchillos que cuestan $500, incluso más, y no los considero que sean cuchillos, por lo menos para mí no. Yo no sé, no gastaría tanto dinero en un cuchillo tan caro porque tiene un acero súper. No sé si se entiende. Yo creo que mi límite por lo menos de acero es este, y creo que es un rango medio, es bastante decente. Me conformo con el N690, el D2 y el 440C. El 1095 no es mi favorito. Claro que no, prefiero en ese caso el 440C, que es nomenclatura norteamericana también, al 1095, prefiero el 440C. Y de hecho la dureza, como pueden ver acá, bueno, el 440C está definido en 58 HRC. El 1095, como lo pueden ver acá, trabajan entre 56 y 60. Sin embargo, la casa Easy, digamos, ellos dicen que la tienen entre 57 y 59 la dureza, o 55 o 57. Pero es un tratamiento que ellos le hacen especial porque prefieren añadirle más flexibilidad al cuchillo que dureza. No sé si se entiende. Prefieren una hoja más flexible y no tan dura. Pero esa es una elección de la empresa, digamos, ¿ya? Es un tema ya más que nada de que lo manejan ellos, y así como lo manejan ellos, también lo van a manejar otras empresas a su gusto, ¿cierto? El 440C, un acero, como ya saben, hemos hablado mucho de él, muy usado, también inoxidable, como pueden ver acá, y ojo, el 1095 no es inoxidable, por eso no es de mis favoritos, yo prefiero un inoxidable, de todas maneras.
y esa es la razón que me gusta el 440C. Si nos pasamos al AUS 10, que es el que sigue, que es un acero japonés, mejor obviamente que el AUS 8, también es un acero inoxidable, pero ya es más duro. Es, yo creo que muy comparable al N690, ya que se maneja en los mismos ámbitos, digamos, del carbono, y lo hace más duro. Y estos aceros en general son más difíciles de afilar, ¿ok? Como ya ven, después más adelante tenemos el VG10, el VG10, digamos, que es otro acero duro, y el D2, porque ya estamos en el rango medio de los aceros, porque como ya les dije, hay aceros mejores todavía que estos, con más alto contenido en carbono, más duros todavía, pero yo los considero ya que para el cuchillo, digamos, es demasiado, porque tenemos que pensar que mientras más duro también es el cuchillo y el acero que lo tiene, con el que está hecho, vamos a necesitar también herramientas más duras de afilar, o sea, vamos a tener que tener todo en diamante, porque si no tenemos diamante, no vamos a poder reafilar ninguno de los cuchillos, ¿se dan cuenta? Entonces, esa es la razón de la por qué hay que llegar a un equilibrio en esto y buscar aceros que más o menos los podamos manejar. Yo creo que a partir ya de la línea 12 aquí, hasta máximo, como mucho, el D2 es los aceros que nosotros deberíamos tener en nuestros cuchillos, o buscar cuchillos con estos aceros. Yo creo que esto es lo mejor, lo más óptimo, porque son aceros que vamos a poder, digamos, a afilar fácilmente, e inclusive, en lo posible, yo creo que si buscamos aceros fáciles de afilar, estos 4 aceros que hay acá son los mejores para reafilarlo, estoy hablando, ¿ya? Que no sean tan duros. Y como ven aquí dentro de este grupo hay 3 que son inoxidables y uno que no, que es el 1095, como ya lo habíamos visto. Sin embargo, en casos de supervivencia y ese tipo de cosas, los vamos a poder reafilar estos con una piedra, en un río, o con artículos más normales, puedo decirlo así. Pero a partir ya del AUS 10 hasta el D2, la cosa se nos complica, porque estos aceros son más duros, sin ser premium todavía, son de alta gama ya, sí, pero todavía no son premium, porque hay otras más altas todavía, obviamente, pero son más duros. Son aceros que necesitamos diamante para poder reafilarlos. Entonces, por ejemplo, eso es lo que yo discutí tanto con la persona que, digamos, comentó en la comparación del Easy con el cuchillo el Codeman Boina Verde. En el video, él dice, bueno, que él es un comando o un militar, qué sé yo, que ocupa mucho el cuchillo, qué sé yo, pero él tiene experiencia en reafilarlo. Eso es lo que yo le explicaba, porque si a ti se te desafila ese cuchillo en un entorno de sobrevivencia o supervivencia, no vas a tener con qué refilarlo, o sea, tendrías que andar con una piedra de diamante y con eso tratar de refilar, porque con una piedra normal no se va a poder refilar, ni siquiera el de dos, ni siquiera el de dos chino, ojo, que también es algo que hay que mencionar. Está el de dos norteamericano, el de dos más conocido como acero herramienta, que es bastante bueno y duro, y el de dos chino que está como modificado. El de dos chino no es tan bueno tampoco, es ahí nomás, es que yo lo considero como podría ser como un 8CR13. Yo creo que el D2 para ellos lo trabajan como el 8CR13, creo yo. Nos venden la pomada en ese sentido. Porque es bastante inoxidable. Ojo, yo lo he probado estos con agua y todo y no se oxidan fácilmente. No así el D2, creo yo, que usa Ontario. O bueno, la RAT 1, por lo menos ese D2, no, todavía no lo pruebo si es tan inoxidable o no. Pero como dice acá, el D2 originalmente no es inoxidable, como lo pueden ver acá. Así que por eso me causa duda. Pero es un D2 chino, perdón, que me salí del tema. Volviendo a este señor, bueno, yo entiendo su posición, que alguien con experiencia, digamos, militar o lo que sea, pueda dominar estas áreas, refilar una falcatado y tenga sus herramientas necesarias para poder cumplir esa labor, digamos, ¿cierto? Pero el video que yo hice es un video dedicado no a profesionales, es un video dedicado a personas comunes y corrientes y que no tienen las herramientas tal vez necesarias para esta labor, y no tienen por qué tenerlas tampoco, porque en una situación de emergencia o de supervivencia tú llevándote no vas a estar llevándote una tonelada de herramientas en una mochila. Tienes que llevar lo más importante, lo necesario. A lo más vas a llevar una piedra de reafilar o diamantada pequeña. Eso es lo único que vas a llevar adicional en tu mochila o con tu cuchillo.
porque también tienes que dejar espacio para muchas otras cosas que también son importantes, como un radio, qué sé yo, linternas, cosas por el estilo, comida, ropa, ¿me entiendes? Entonces no podemos estar llevando un arsenal de equipamiento también para mantener un filo, no es la idea. Estamos hablando de supervivencia, no estamos hablando de ir a una cacería o a una salida de una semana y volver a casa, en la cual podemos hacerlo perfectamente. Estamos hablando de una situación donde no vas a tener nada para poder hacer eso, y eso es lo que este señor no entiende, pero bueno. Y también aparte de eso, que estamos buscando la sencillez de un refilado. No te vas a estar complicando la vida con un filo afalcatado. Por supuesto que no. Que si el filo te queda mal, el cuchillo se perdió. O sea, te va a quedar con un fierro en la mano, nada más. Por eso yo soy práctico en ese sentido, y por eso en mi video yo cambié el color y el nombre o el apellido del canal como cuchillos y navajas con sentido común. Es que hay que tener sentido común. En una situación de emergencia no podemos hacer eso. Pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que, como ya les decía, entonces llegamos a este último grupo de aceros, que yo considero ya que son los más adecuados o los más duros de los que podemos conseguir. O sea, seamos aterrizados. Yo creo que más que esto no es necesario. O sea, este es como lo máximo, ¿ya? En dureza, en un aceros duros, digamos, de buena calidad. Yo creo que más que eso no necesitamos más que eso. Bueno, si alguien considera y tiene dinero para comprarse un cuchillo de $1000 con un acero, no sé, de la galaxia Andrómeda, bueno, que se lo compre, está bien. Pero no todos lo tenemos. Bueno, de hecho yo llego hasta aquí, este es mi límite, ¿ok? Y por eso lo muestro. Pero estar en este otro rango, ojo, del AUS 8 hasta, digamos, el 440C, donde está el 1095 de los cuchillos que ya hemos nombrado, el 14C28N, ese Sandvik que también es muy bueno, el 8CR13, que es un acero chino, lo vuelvo a repetir, de muy buena calidad, incluso superior al japonés AUS 8, que también está bastante, lo han aplaudido, por decirlo así, aunque el AUS 8 yo lo encuentro blando. Recuerden que la Ontario, la RAT 1, hay una versión AUS 8 y es un acero también, ahí nomás, pues blandito. Para terminar, porque en realidad se nos va a pasar el tiempo muy rápido acá, voy a decirles que esta tabla, como pueden ver, es una tabla es un libre Office, por si acaso, si es que la quieren descargar, o me la piden por último y en los comentarios, y yo se las comparto esta tabla, y que ustedes mismos la pueden seguir llenando, poner más aceros y otras cosas así. Van a tener siempre una guía detallada, digamos, de los aceros que existen en la cuchillería, digamos los más usados, a eso es lo que voy yo. Y aparte de eso, como ya les mencioné, este programa sí les voy a dejar el enlace, y por eso que a todos los que llegaron hasta acá les diré que el enlace va a quedar, lo voy a dejar igual en la descripción del video, ¿les parece? Así que como ya saben, este les va a servir para buscar los tipos de acero. Perdón que me haya explayado tanto, que hable tanto, pero bueno, creo que igual vale la pena compartir estos conocimientos que son básicos, como ya les dije, no son ultra profesionales, no estoy descubriendo ningún planeta nuevo, nada, ni una cosa, por supuesto que no, pero quiero tratar de ayudar a los que no entienden o están recién entrando a este mundo de los filos, digamos, que creo que es necesario entender a lo menos lo básico de los aceros, digamos, que vamos a usar en algún momento, y saber, digamos, lo que realmente necesitamos tener, ya, lo que necesitamos comprar, con qué acero, digamos, podemos conformarnos y estar tranquilos de que es un buen acero y esas cosas, ya. Así que les vuelvo a insistir, algo que no quiero que se me vaya y que no lo olviden, que no se dejen llevar mucho por los aceros tan duros, no se entusiasmen tanto, porque estos aceros ya a partir de aquí en adelante, todos los aceros que no están acá en los premium, son aceros bastante duros que van a necesitar diamante para volver a reafilarlo. Entiendan lo que les estoy diciendo, porque esto es algo súper importante que mucha gente lo deja pasar de largo y se compra, se entusiasma y se compra un BG10, se compra un D2, así nomás, pero después no tiene con qué refilarlo, porque las piedras normales que venden los chinos o cualquiera no sirven. No sirven, de verdad, esto te rompen las piedras, porque son aceros muy duros, y de aquí en adelante los otros peor aún. Entonces vas a tener que mandarlo a refilar cuando pierda el filo, obviamente. ¿Que cuesta que pierdan el filo? Sí, pero en algún momento lo pierden.
O sea, no son eternos. Esa es la razón por la cual les recomiendo este grupo de aceros. Estos 4 aceros por acá son los únicos que yo les puedo recomendar 100%. El cuarto sería el 1095. El primero, el que más les recomiendo, creo yo, sería el 440C, el 14C28N y el nuevo y chino, no nuevo en realidad, pero este otro chino, el 8CR13 MOVA. Pero los preferidos míos son el 440C y el 14C28N. Esos son los aceros que les recomiendo que se compren cuchillos. Si ustedes me preguntan ahora cuál cuchillo comprarme, bueno, hay muchos cuchillos, ustedes saben, buenos cuchillos, malos cuchillos, hay de todo, pero el acero, los mejores aceros para mí, percepción, es el 440C y el 14C28N. Buena retención de filo y además no van a ser tan difíciles de reafilar cuando pierdan el filo, porque no van a ser tan duros. ¿Ok? Y los pueden reafilar con una piedra o con lo que quieran. Así que ya, amigos, ahora sí me despido. Espero no haberles dado la lata. Y como ya les dije, les voy a dejar ahí en los comentarios, perdón, en la descripción, en la página, el link de la página para que se entretengan ahí viendo las calidades de acero. Hay hartas herramientas más aquí, hay muchas cosas más. Reseñas hay, miren acá acerca de cuchillos y cosas que pueden descubrir ustedes mismos si les gusta. Incluso hay algo de balística y otras cosas más. Es una página muy buena, ¿ok? Incluso lo pueden descargar en el teléfono también, tengo entendido. Así que espero les sirva y me den su like si llegaron hasta acá. Por supuesto, se suscriban a los que no se han suscrito. Espero haber sido claro. Trato de ser claro. Perdón que se me seca la garganta. He estado tosiendo mucho, pero bueno. Así que nos vemos en un próximo capítulo y hasta pronto. Bye bye.